Como bien sabemos, el día de ayer se difundió en un medio a nivel nacional un reportaje sobre el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela, y de los diversos acuerdos que estarían realizando los congresistas de la República por Perú Libre en sus diversas regiones con los empresarios o, productores cocaleros a nivel nacional. Sobre este y otros temas, pues ahora vamos a conversar con el exministro del Interior, José Elice, para poder aclarar más que nada pues todo este dilema que se está gestando al interior de nuestro país. Para esto le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido a TV Noticias. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Buenas noches, bueno. Claro que sí. Primero quería, queríamos saber qué es lo que usted opina sobre la posición que ha tomado el actual ministro del Interior, pues Luis Barranzuela, sobre el tema de la no erradicación de la coca en nuestro país. Bueno, no solamente sería la posición que ha tomado el ministro del Interior aparentemente, sino la posición que había que preguntarnos cuál es la posición que toma el gobierno. Claro. Todos sabemos los efectos que en nuestra sociedad y en otras sociedades causa el consumo de drogas, el desprestigio que sufre el país por ser un país productor, uno de los principales países productores bueno, la hoja de coca no es propiamente, pues, digamos, algo que por sí mismo da daño, ¿no? Pero procesada y convertida en diversos tipos de drogas, primeramente clorhidrato de cocaína. Cocaína sirve pues para crear o ha servido para crear todo este flujo internacional delictivo y para incrementar el consumo de pacientes en otros países del mundo, ¿no? Y también en el Perú. Entonces, combatir el narcotráfico y más aún el narcoterrorismo es un reto importante para el Estado, es una política del Estado. De diciembre de 2020 se publicó y se aprobó previa aprobación una política de combate contra las drogas hasta el 2030, por primera vez en la historia del Perú. Ha habido estrategias, planes, pero es una política completa, fundamentada en todo lo que se sabe o todo lo que hemos aprendido a lo largo de estos años de combatir el narcotráfico. La decisión estratégica fundamental es si continuamos erradicando y continuamos combatiendo el narcotráfico. Esa es la decisión estratégica, que la debería comunicar el presidente de la República, quizás a través de su ministro del Interior o en forma directa. Porque recordemos que el Perú además ha suscrito muchos compromisos internacionales en ese sentido. Es decir, un retroceso al respecto significa un desprestigio, una mala imagen para nuestro país. Y ya en algunos temas hemos pasado por esta situación de una mala imagen. Por lo tanto, es una cosa muy seria y hay que tomarla como tal. Me están escuchando, ¿no? Porque no los veo. Sí, le estamos escuchando. Por lo tanto, creo que es importante una definición al respecto. En 2019 se tuvo que detener, antes del gobierno de transición se tuvo que detener la erradicación debido a los inicios de la pandemia que se venía agudizando. Cuando se inició el gobierno de transición, hubo también que detener la erradicación debido a que se tuvo que extremar los estados de emergencia por la agudización de los efectos del COVID. Apenas se pudo, se reinició la erradicación, más o menos por mayo, abril, por ahí, y tuvimos pues un retroceso porque empezaron a contagiarse los erradicadores. En ese tiempo creo que eran 1.500, 1.600, al final fueron 1.700. Y hasta que no lográramos vacunar a todos los erradicadores, que son civiles, pues no pudimos reiniciar esta erradicación, hasta que por fin estuvieron vacunados y se reinició. El promedio, en cuanto a lo que erradica el Perú en los últimos años, el objetivo era erradicar un mínimo de 25.000 hectáreas durante todo un año. Y si se podía erradicar más, mejor. Pero hasta ese momento solamente estábamos dando vueltas alrededor de las 6.000 hectáreas debido a estos retrocesos. Así que aspiramos, por supuesto, a las 25.000 hectáreas, muy difícil, pero cuando menos alcanzar 12.000 hectáreas. No se trata, digamos, de una carrera por un número, se trata de una carrera para evitar que sí. O sea, ¿qué ocurre? Si no se erradica, eso que no se erradica por el proceso, ¿no?, de cultivo de la hoja de coca y demás,
hace que se incremente el insumo para el narcotráfico, ¿no? Claro. Es decir, si un año usaban 80.000 hectáreas, pues el siguiente dispondrán de 90.000, de 100.000 y así sucesivamente. Entonces, por eso había que continuar la erradicación. Ahora, también se tomaron decisiones importantes sobre cuándo y cómo erradicar, ¿no? Es decir, para tomar esas decisiones hay muchos factores que hay que evaluar, ¿no? Uno es el clima natural, es decir, si hay lluvia, un poco más difícil, si está lloviendo, etc. Otro factor es la disposición inmediata de recursos para realizar estos trabajos, y otro es también el clima político-social en las zonas a intervenir. Entonces se toma la decisión por dónde empezar, se discute con los cooperantes, se discute con el alto mando policial y los órganos especializados de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas, porque, por ejemplo, en el caso de lucha contra el narcotráfico, las operaciones son mayormente conjuntas, en la zona del Braille. Claro. Y en otras zonas también. Entonces, la decisión que quisiéramos escuchar es, mejor dicho, lo que decíamos es cuál es la decisión general del gobierno, continuar o no. Esto es lo más importante. No sé si el ministro en su presentación de hoy ha dicho algo al respecto. No he podido escucharle, me parece que parte de la sesión ha sido, no sé si reservada o secreta. Entonces, tendríamos que ver qué cosa es lo que ha dicho, lo que va a decir en los próximos días. Entonces, claro, de por sí, pues según el reportaje que fue difundido el día de ayer en un medio nacional, pues ellos mencionaban que la posición tanto del legislativo por parte de los congresistas de Perú Libre como también del ejecutivo por parte del mismo presidente e incluso el nuevo ministro del Interior era pues no erradicar la hoja de coca y es más, industrializarla, ¿no? Y todo bajo la dirección y el know-how, digamos, de Evo Morales, que ya lo ha realizado pues en su país. En este caso, yendo más que nada para poder aclarar esta situación a los productores de coca, que de por sí, pues nosotros bien sabemos de que esto también es utilizado de manera para poder realizar pues drogas que se expanden y se difunden y se comercializan a nivel nacional e internacional. Entonces, ¿es posible en realidad industrializar la coca? ¿Esto es una realidad? Porque... yo no soy un experto en hoja de coca, sin embargo, por lo que sé, la información que tengo, ustedes estos días han escuchado a personas que sí son expertas en este tema, ¿no? Y claro que es posible, es más, una política antidrogas tiene que incluir este elemento, es decir, la posibilidad de que las personas que se dedican al cultivo de la hoja de coca puedan sustituir este cultivo por otros que los reemplacen y que les permitan vivir, digamos, una vida digna, adecuada, proveerse de los recursos que necesitan para sus familias y para ellos. Bueno, en el caso del Brain, como ustedes saben, está muy extendido, pero no en la medida suficiente, el desarrollo de los cultivos de café y de cacao. Bien, ya estamos de regreso en TV Noticias y vamos a retomar la entrevista que tenemos con el exministro del Interior, José Elice, y justamente estábamos hablando sobre el tema de la erradicación de la coca, las últimas declaraciones que han tenido pues el presidente de la República, diferentes congresistas de Perú Libre en sus regiones y también el actual ministro del Interior, Luis Barranzuela. Para retomar el tema, disculpe, exministro José Elice, ¿nos podría comentar sobre este punto del tema de la comercialización de la coca? Sí, bueno, habíamos hablado pues sobre este tema, ¿no? Que es una decisión estratégica fundamental de anunciar si se va a continuar o no con la erradicación y la lucha contra el narcotráfico. Eso es lo más importante. Es lo que ahora queremos escuchar, porque hasta hace unos días esto, digamos, se daba por sentado, ¿no? Ahora ya no está tanto. Por las declaraciones y las actuaciones que hemos visto en los últimos días. Así que, por supuesto, esto llena de preocupación no solamente a la comunidad nacional que trabaja en este tema durante muchos años, sino también a la comunidad internacional. Entonces, y, por supuesto, a quienes viven en las zonas, ¿no? Donde se desarrollan estas actividades, que además son zonas muy, pero muy pobres en muchos casos, ¿no? Desatendidas, donde no hay Estado, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos, la presencia del Estado al lado de la gente en todas estas zonas, como elemento también fundamental para combatir este actividades. Ok, ¿considera que la salida de el presidente ejecutivo de Vida también, de Fidel Pintado,
pues también estaría, digamos, relacionado con esta nueva posición que quizás está tomando el Ejecutivo. Bueno, esa ha sido la alerta más grave de todas, ¿no? La renuncia del presidente de Vía y la forma como ha negociado el contenido de su carta. Ha sido muy fuerte, muy grave. Eso es lo que ha alertado a todos acerca de cuál es la política, para preguntarnos cuál es la política finalmente del gobierno en materia de lucha contra el narcotráfico. Y en cuestión a este tema justamente de la comercialización, porque como bien le mencionaba, hay muchos empresarios cocaleros que piensan de que pueden vivir de esto, y como bien sabemos, pues en Bolivia ya se hizo. De hecho, el mercado que tiene Bolivia en cuestión a los que consumen coca normalmente, pues es mayor que el de Perú. Pusieron 2 fábricas para poder industrializar la coca, y a pesar de eso quebraron. Entonces, ¿esto realmente funcionaría en nuestro país? Esa es, creo, la pregunta que tienen todas las personas pues involucradas, ¿no? en este nuevo dilema. Ellos y otras fórmulas pueden funcionar, pero esto no es algo que va a ocurrir de inmediato, poco a poco. Las condiciones, creo, en este momento no están dadas. Hay una orientación hacia ello, pero no el narcotráfico en el Perú, es decir, el cultivo de coca, el consumo del narcotráfico supera ampliamente esas expectativas. Entonces, lo que hay que hacer es intensificar ese trabajo, combatir la corrupción, mejorar la preparación y el equipamiento de las fuerzas del orden que se encuentran en las zonas de intervención. El planeamiento tiene que ser minucioso, muy responsable, bueno, con las reservas del caso, cosa que siempre se hace, ¿no es cierto? Y bueno, y trabajar mucho con la gente de los pueblos, de los distritos, de las comunidades, porque ellos son fundamentales para poder salir adelante en este tema. Es toda una política y no es sencillo. El territorio del Brain, ustedes están por aquí, es un territorio hermoso, es un territorio que potencialmente podría, digamos, dar muy buenos resultados, creo yo, en materia de agricultura y otros. Yo como ministro de Interior he estado ahí en algunas oportunidades, pero en realidad lo conozco de joven, cuando todavía no se conocía como Brain, ¿no? Y es un territorio difícil, es un territorio, como decía, hermoso, pero complicado para realizar las intervenciones, ¿no? Claro. Y considera que si, digamos, esto llegara a pasar, porque, bueno, estamos en un gobierno que no sabemos ni siquiera qué es lo que piensa el presidente, hay digamos, es una situación hermética en cuestión a los medios de comunicación, entonces, si es que esto llegara a pasar, porque ahora no se sabe qué va a suceder, ¿podría afectar a las relaciones diplomáticas que tiene nuestro país a nivel internacional? Podría ser. Eso lo vamos a ver. Claro. Bueno, cada país tiene que entender que el resto de los países son soberanos y además tienen sus propios problemas. Nosotros tenemos los nuestros. Eso no significa que no vamos a cumplir o que no deberíamos cumplir nuestros acuerdos internacionales. Además, que no solamente se trata de cumplir los acuerdos internacionales, sino de avanzar en este tema que nos perjudica y de posibilidades de que las personas que ahora se ven directamente afectadas por esto pues, puedan salir adelante en sus economías familiares y personales de una manera digna y muy lejos del delito. Y pasando ya a otros temas, ¿está usted de acuerdo con que pongan límites y perfiles para que se elijan a los ministros y a los funcionarios de alto nivel de Estado? Ese es un tema de confianza. En general no vemos que haya afectado en cuanto a personas que tengan la confianza del presidente, uno que otro ministro, nadie es perfecto. A veces ha cometido algún error y ha tenido que renunciar, otros han sido censurados, en fin, ¿no? Pero mayormente, si ustedes revisan la historia reciente y toda la historia del Perú, bueno, los ministros más o menos han coincidido en cuanto a tener la confianza del presidente y formar parte de un equipo. El problema de este segundo gabinete del presidente Castillo, y fue un problema grave en el primero, es que no ensambla. Es decir, no vemos que los ministros se sientan parte de un equipo, porque cada quien dice tiene sus propias
políticas. Alguien le ha dicho, no sé si ha sido el ministro del Interior, a un grupo de pobladores que le pregunten al presidente o que le vayan a pedir al presidente. Bueno, eso realmente es un contrasentido, ¿no? Creo que se debería aprovechar la oportunidad de tener a una presidenta del Consejo de Ministros como Mirta Vázquez, con cuyas ideas seguramente yo no concuerdo. Sin embargo, es una persona decente que hemos demostrado firmeza y consecuencia justamente en sus ideas, a pesar de que no comparta lo que piensa ideológicamente, ¿no? Creo que fue una buena decisión, pero como tiene cosa, pues el gabinete, lo que va a ocurrir es que el gabinete va a llegar probablemente debilitado a la sesión de investidura, donde ha de plantear la cuestión de confianza, que si le es negada, pues tendrá que renunciar todo el equipo. Claro, Que no se siente equipo. Claro, también pues sabemos que una de las características principales de este gobierno es que de por sí ya el gabinete no está unificado, ¿no? Como bien menciona, no todos hablan el mismo idioma y no van en la defensa del presidente, sino cada uno tiene una posición diferente, y eso es, digamos, uno de los desafíos que tiene pues Mirta Vázquez como la nueva presidenta del Consejo de Ministros. Muy grave, muy grave, muy grave en realidad. Eso es muy grave, así que ojalá el presidente tome algunas medidas. Pensamos que esto ya se estaba alineando, pero vemos que no. Así que estamos muy preocupados, creo que todas las peruanas y los peruanos son una gran parte, y quisiéramos pues ver pues, quisiéramos tener una imagen distinta, ¿no?, de este nuevo gobierno, con sus ideas, con sus cosas, dentro del mundo de la Constitución y de la ley, o sea, que sí, que planteen sus políticas y que las desarrollen, pero con claridad y, digamos, viendo a un equipo realmente cohesionado, que le dé seguridad al país. Claro. Por otro lado, como bien usted sabe, pues en nuestra región, prácticamente en Huancayo, es de donde nacen pues esta organización criminal que son los Dinámicos del Centro. En este caso, ¿usted estaría de acuerdo con que se pueda promover, o bueno, estaría de acuerdo con la vacancia presidencial para Pedro Castillo, ya que este está seriamente involucrado con los fondos ilícitos obtenidos justamente por esta agrupación criminal para poder realizar la campaña? Eso que lo diga, que avancen las investigaciones, lo que tengan que avanzar el Ministerio Público del Poder Judicial. Yo no quisiera adelantar, no quisiera, digamos, hacer un pronunciamiento, si se quiere, sobre este tema, porque para empezar no he leído y bueno, yo tengo esa costumbre, no suelo no opinar por aquellos casos legales de no leer. Entonces, sé lo que todos sabemos por información que tenemos de los medios de comunicación, pero no más que eso, ¿no? Si en su momento se debe debatir la posibilidad de una vacancia por incapacidad, no es algo que yo deba proponer. Claro. Y bueno, ya como para... Lo que sí hay que decirle al presidente es que tiene que ponerse firme en esto. Sí. Y más o menos continuando en esta línea, ¿qué opinas sobre las requisitorias y la puesta en marcha justamente de las recompensas como los más buscados a los dinámicos del centro? Está bien, eso funciona, suele funcionar, parece que demora, pero funciona, ¿no? Es un mecanismo que desde la policía funciona, desde el Ministerio del Interior ha funcionado bastante bien, y ayuda mucho. Claro. Y usted, ya finalizando ahora sí, como exministro del Interior, ¿qué acciones de las que usted ha dejado se siguen desarrollando en su sector, y quizás cuáles son las que se han dejado de desarrollar? Bueno, a mí me preocupa que no escucho que se esté ejecutando el plan de fortalecimiento y modernización de la Policía Nacional, que es lo más importante que se ha dejado en el sector interior. Además de eso, bueno, hay muchos otros temas, ¿no?, que han quedado ahí en el tintero, adquisición de informes para la policía, cosas que se deben ejecutar. Espero que no se hayan retrasado en este punto. Tenemos muchas cosas por hacer. El recibo del hospital de la policía, que lamentablemente yo no pude hacerlo por razones burocráticas y técnicas, ¿no?, porque los constructores no se ponían de acuerdo con los suscriptores, ahí no podemos venir, no hubiésemos estado violando la ley. Es un hospital realmente de gran complejidad, porque tiene que estar perfectamente calibrado y no lo logramos. Y en segundo lugar, pues está el tema de la habilitación de todo el personal que debe trabajar en ese hospital, incluyendo el de limpieza, que es tan importante como los médicos, porque no hay hospital que pueda estar sucio, tiene que estar perfectamente limpio. Así que eso es algo que quedó pendiente también.
Bueno, muchas gracias por sus declaraciones, señor José Élice. Pues justamente esto es importante para que la población del centro de nuestro país, de la ciudad incontrastable de Huancayo, conozca cómo es que funciona todo este panorama pues político, y usted, pues habiendo sido exministro del Interior, pues sabe muy bien cuáles son las políticas que se desarrollan en este lugar. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches.